Constitución que establece no solo las funciones de los poderes del Estado, sino que además establece, como vimos la clase pasada, cuál es nuestra forma de gobierno, a quiénes alcanza la ley para los que estén residiendo en este país, y va a establecer lo que se llama derechos y garantías constitucionales. Derechos que todos los ciudadanos tenemos. No es que algunos los tienen más que otros. Es cierto que hay un refrán que dice todos somos iguales ante la ley, pero algunos más iguales que otros. Pero para la Constitución Nacional no hay distinción de sexo, no hay distinción de raza, no hay distinción de color, no hay distinción de ideología. Y ella entiende de que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y todos vamos a tener las mismas obligaciones. No es que va a haber alguien que por una condición va a superior a otro, ya sea en religión, en raza, en sexo, en ideología, ni en nada que se le parezca. Pero nos vamos a encontrar con que la Constitución Nacional, esos derechos que reconoce de los individuos y que protege, en algunos momentos esos derechos empiezan a entrar en colisión. Es decir, va a ser el Poder Judicial el que va a determinar qué derecho está por encima del otro. La Constitución... Sí. Mil disculpas. Están mandando un par de chicos al grupo que están esperando, intentando entrar hace más de 10, 15 minutos. Bueno, a mí me aparecen ahora, contéstenle que en realidad yo les dejo 5 o 10 minutos, pero no puedo estar interrumpiendo la clase a cada rato para los que llegan tarde. En el grupo que traten de entrar en hora la próxima. Listo, perfecto, Muchas gracias. Ahí los admití. Bien. Les decía entonces, la Constitución, si bien establece cuáles son esos derechos y garantías, va a ser el propio Poder Judicial el que va a aplicar la ley. Y la Constitución Nacional es una ley, la sancionó el Congreso de la Nación. ¿Cuándo? Cuando se juntaron en 1853. Los últimos dos que admito, chicos. Avisen en el grupo que ya no se pueden admitir más. Bien, les decía entonces, que es el propio Poder Judicial, que es el que se encarga de aplicar la ley, es el que va a aplicar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional está por encima de cualquier norma. Van a escuchar muchas veces que se dice, ojo, con la ley que sanciona el Congreso, que puede ser inconstitucional, ojo con el decreto que puede dictar el Poder Ejecutivo, que puede ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque los presupuestos mínimos que tiene la Constitución Nacional, ¿sí?, no pueden ser vulnerados. Y cualquier ley, ya sea ley nacional o ley provincial, ya sea cualquier tipo de norma que se sancione, independientemente si es del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o a veces del propio Consejo Deliberante de cada municipio, no puede vulnerar derechos constitucionales.
Por esto de la autonomía de las provincias y del sistema federal y la delegación de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de la Nación, que delega en las provincias, cada provincia va a tener su propia constitución nacional. Pero esta constitución nacional que va a tener cada provincia va a estar o va a tener como base la constitución nacional. No puede alterar derechos que hayan sido otorgados por la Constitución Nacional. La pregunta que me hago siempre, y hasta ahora no he obtenido respuesta, es ¿desde cuándo existen los derechos humanos? Porque las legislaciones los reconocen, pero ¿desde cuándo? Como dice la gran pregunta, ¿desde cuándo el mundo es mundo? ¿Desde cuándo se reconoce o se dice que los argentinos o los ciudadanos en general o el ser humano tiene derechos? Porque si vamos al caso, en otras partes del mundo hay ciertos derechos que en líneas generales las mujeres no tienen y sin embargo para lo que es la humanidad en sí, seríamos todos iguales, independientemente de la raza o religión. Todos deberíamos tener derechos. Y sin embargo, a veces no sucede. Pero bueno, la Constitución Nacional dice que la persona que entre al territorio argentino, ¿sí?, se va a tener que someter a las normas del Estado argentino. Guste o no guste. Nosotros cuando vamos a otro país, nos tenemos que someter a las normas del país que visitamos. Entonces, lo lógico es que cuando se visita este país o se ingresa a este país, las normas nos gusten o no nos gusten, hay que respetarlas. Seguramente, lo pongo a modo de ejemplo, cada uno en su casa tiene normas. O hay alguien que no las tiene y viva la pepa. ¿Hay alguien que no tenga normas en su casa? De participar, no se me queden callados. Yo entiendo que con la cámara se van. Si no, tengo que hacer de que el que no tiene la cámara prendida lo saco de la clase. No puede ser que seamos 57 que contesta. No, profe, todos tenemos normas, sí. ¿Todos hablamos de los demás o por vos? Sí, hablo por mí. Bien. Sí, en mi caso la mayoría tiene en su casa. Porque sí, por supuesto. Bien. Entonces, me imagino que nadie en su casa pone las zapatillas sobre la mesa y apoya los pies sobre la mesa mientras los demás comen. No, por supuesto que no. En determinados centros educativos pretenden modificar las normas. Por ejemplo, los alumnos quieren ir con cualquier tipo de que por qué el colegio no permite el teléfono, se quejan de por qué el profesor o se quejan de. Para eso están las normas, para ordenar. Si no me bueno, gusta, pero me voy a otro lado. ¿Por qué si yo voy a un país y de repente tengo que acatar lo que la norma dice, por qué en este país en especial
nos quejamos que hay. Bueno, pero las normas están hechas por seres humanos como uno. Sí. Pueden llegar a necesitar ser revisadas o mejoradas o cambiadas o quizás como son. Normas no quiere decir tampoco. ¿Las normas de tu casa son éticas y correctas? Las normas, en el caso de, por ejemplo, una casa, se acuerdan mutuamente entre las personas que viven en la casa. Si, por ejemplo, como el ejemplo que planteó usted antes, el de poner los pies sobre la mesa mientras los demás comen, si en el acuerdo implícito de los que viven en mi casa eso es lo que está permitido, no hay ningún problema, es una norma. Vos bien lo dijiste, hay un acuerdo. Sí, ¿Y quién sanciona las leyes? el poder legislativo. Ah, ¿y no hay consenso ahí? Sí, Bueno, pero por eso, entonces digo, todo eso va mutando y, digamos, va cambiando la sociedad también. No podemos pretender que las normas de 1800 sean las normas de hoy, ¿no? claro, justamente casi ¿Vos sabés? no quiere decir que las leyes que salgan son las pero se pueden equivocar. No tengo dudas. Yo creo que Estados Unidos debe tener normas desde 1700, hasta te diría. La pregunta es, ¿por qué nos quejamos de las normas de un país? Si no nos gustan, hay veces que, bueno, mirá, si a vos en tu casa te gusta que pongan los pies sobre la mesa, y a mí en lo personal no me gusta, tengo dos caminos. O voy a tu casa y me adapto a la situación o no voy más. Ahora, si vos querés cambiar las normas, es una cuestión tuya. Pero yo no te tengo que imponer mi cultura frente a la tuya. No, sí, por supuesto. Pero no me parece un ejemplo equivalente el de la casa, el de un país, por ejemplo. ¿Cómo que no? Porque Si las lo que normas- importa son las normas. ¿Cómo? No escuché, perdón. Lo que importa son las normas. No importa, la Constitución es una norma que hay que acatarla. Si no nos gusta, para eso elegimos a los legisladores y pretendemos que la reformen. De todos los legisladores que votamos hasta ahora, ¿a alguien le pedimos que modifiquen la Constitución? No, ¿Le pedimos qué leyes queremos que salgan? ¿O qué leyes queremos que se deroguen? no, Eso sí. No. Entonces, ahora vamos a ver que la Constitución puede hacerle peticiones a las autoridades. Y sin embargo, ese derecho no lo ejercemos. ¿Ustedes sabían que el derecho del consumidor tiene el mismo nivel que el derecho a la vida? No. no. Y es una ley sancionada por el Congreso, la ley de defensa del consumidor. Y hace más de 20 años. ¿Y alguien que tenemos? Y en algunos casos sí se hace un reclamo, digamos, por alguna compra, alguna cosa que ocurrió, y bueno, se hace la denuncia ante la defensa del consumidor. ¿Entre cuántos? Son muy pocos los que, la verdad, o los que lo hacen. 10. Por eso les digo, como ciudadanos, tenemos un montón de cosas a nuestro favor, pero esos derechos no los ejercemos. Muchas veces porque no los conocemos. Ay, pero deberíamos conocerlo, porque si hay una Sí, premisa obvio. que tiene la ley, y ya lo vamos a ver esto, cuando veamos, es que ella considera que todos la conocen, con lo cual uno no se puede amparar en el desconocimiento de la ley. ¿Alguien leyó alguna vez el boletín oficial todos los días? No, todos los días.
La ley considera que una vez que se publicó en el boletín oficial, la conocen todos. Y está bien, es lo que corresponde, porque está el público. Claro, pero vos me decís y nosotros no tenemos conocimiento de que hay ciertos derechos. No, claro, o sea, no es una excusa válida a la hora de defenderse, entre comillas. Es que para la ley no lo es. Para una autoridad judicial, el desconocimiento de la ley no te sirve como defensa. No podés decir, yo no sabía. ¿Por qué? Porque la ley se considera conocida por todos. En algunos casos resulta aplicable esa ley, en otros no, porque hay que ver a quién alcanza. Pero la Constitución es conocida por todos. Y este derecho que nosotros tenemos como consumidores, casi nadie lo conoce. Es lo mismo que me priven de la libertad, tiene el mismo nivel. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Constitución Nacional que la reconoce expresamente ese derecho. Y sin embargo, como dijo una compañera de ustedes recién, casi nadie reclama. En el global, ¿no? Sí reclama. De ahí a que después tenga una respuesta acorde o no, pero justamente pasa eso. Como la mayoría no reclama, como no hay control de todo eso, esos derechos se fuman. Entonces, es decir, los derechos están. El tema es que uno los tiene que hacer valer, porque los derechos los tenemos. ¿Cómo lo haces? Te mandan a un ejército a reprimirte, por ejemplo. No, porque ahora nos vamos a encontrar, cuando leamos la Constitución Nacional, que la Constitución te dice, vos tenés derecho a trabajar, vos tenés derecho a circular por el país libremente, vos tenés derecho a peticionar frente a las autoridades. Y frente a un derecho de que no te permita circular libremente por el país, ¿quién tiene más derecho? ¿El que no te permite circular por todo el país o vos que querés ir a trabajar y no podés? O ejercer el legítimo derecho a la protesta también, ¿no? Sí, pero el que no quiere protestar porque no le interesa o porque vaya a saber la ideología que tendrá, tiene derecho a ir a trabajar y no puede. Entonces tu derecho no vale más que el mío, ni el mío más que el tuyo. La gente tiene derecho, o todos los ciudadanos tenemos derecho a peticionar y también tenemos derecho a tomarnos un colectivo e ir a trabajar. Por ejemplo, hoy la policía es la que está vallando las calles y me está impidiendo el derecho a la circulación. Está bien. Eso es falso. Sí, bueno, y si no pongo la ¿Cómo valla, puedo ir contra eso? Pero es falso lo que... pero si no pongo la valla, perdón, no quiero hacer política esto porque no me interesa. Yo lo que digo es la pelea de derechos. Si yo quiero cruzar la 9 de julio cuando no había vallas, tampoco podía. Claro, por una marea de gente que va a reclamar derechos o cosas, pero después, Sí, está digo, perfecto. desde el mismo, Pero yo también tengo estado, si te ponen una valla, ¿qué voy? Si yo voy con mi Olvídate del Estado. Acá correlo al Estado. Yo también tengo derecho a ir con mi auto al trabajo. ¿Por qué no? Claro, por eso te digo, pero si Ya vamos ya a ver desde- que... Olvídate de la represión. Acá no estamos haciendo política. La verdad, no me interesa tampoco. Yo lo que estoy marcándoles es los derechos que tenemos y qué pasa cuando hay pelea de derechos. A mí no me importa si reprimen, si no reprimen, no porque no me interese que repriman o no, pero no estoy debatiendo eso. Yo lo que digo es que para la ley todos tenemos los mismos derechos. No algunos más que otros.
Porque si no, la Constitución pondría, mire, primero va este derecho, después va este, después va este, después va este. Y no lo hace. La Constitución eso no lo marca. Yo se los leo rápido, ¿sí? Y ahora nos vamos a ver en los artículos que hablan sobre los derechos y las garantías constitucionales. El artículo 1 dice, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal de la Constitución. Constitución de 1853. Que hace un rato me decían, no, pero si las normas son viejas, qué sé yo, Constitución de 1853. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Eso no significa que no pueda haber otras religiones. Una religión de cabecera para el Estado argentino es el catolicismo. Para los países árabes será el Islam, para los países de Europa será el protestantismo, no sé, para otros países serán los evangelistas. Pero para el gobierno argentino, para el Estado argentino, sí, es el catolicismo. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República Argentina. Entiendan esto, por una ley especial del Congreso. Esto es un artículo de 1853. Obviamente que después se sancionó a la capital federal como capital del Estado argentino, donde van a residir las autoridades, donde es en la Casa de Gobierno, para el Cárcel 50. Por eso este artículo está redactado de esta manera. 1853. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos que están privatizados, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Lo dice la propia Constitución, que los fondos del Estado se van a hacer también de empréstitos que contraiga el Estado argentino. ¿Con quién? Con el aval del Congreso. Independientemente de la ideología política de quien esté en el gobierno, y si está bien o está mal, la propia Constitución lo autoriza. ¿No nos gusta esto? Bueno, tendremos que pedir a nuestros legisladores que esto lo modifiquen. Presentar un proyecto y decir, bueno, miren, ¿saben qué? Nosotros queremos que el empréstito del Estado, cuando contraiga deuda, lo haga de otra manera. Hasta ahora yo no escuché a nadie. Voto desde el año 90 hasta la fecha, nunca escuché a nadie modificar esto. Cuando hicieron la reforma de la Constitución en el año 94, esto no estaba en discusión. Ese es el artículo 4. Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Es decir, que no se va a poder salir de lo que dice esta Constitución. Podrá ampliar derechos, por así decirlo, darles más protección, sí, pero no puede menos. ¿Por qué? Porque hay que usar como parámetro la Constitución Nacional. Y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Artículo 6, que también no hace mucho pedían la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si renuncia el gobernador, está el vicegobernador. Si interviene una provincia, porque renuncia el gobernador. Para eso está el vicegobernador. Y si se quiere la intervención del Estado Nacional, va a tener que ir a pedirle autorización al Congreso. Entonces, por más que a mí me digan, el gobierno nacional quiere intervenir en las provincias, no puede, porque hay una constitución atrás. Al menos ustedes cuando terminen el curso van a estar más instruidos que otras personas, quizás. ¿Por qué? Porque van a escuchar cosas que van a decir, che, pero pará, que esto no es así. El loco, el profesor que teníamos en derecho, no dijo que la constitución no lo permite. A ver, ¿tenemos derecho a decir cualquier cosa? Y la verdad que no, pero bueno, no importa, vamos a suponer que sí, que nosotros, todos los ciudadanos, tienen derecho a decir cualquier cosa. Bueno, pero después hay que atenerse a las consecuencias. Si no, estamos en un estado de derecho. Ya tuvimos un estado donde uno no podía decir lo que pasaba. Que igual, en algunos años de democracia, tampoco se ha podido decir libremente lo que uno pensaba. Pero bueno, no es este el ámbito para hacerlo saber. Entonces, disculpe, profe, lo que estuvo hablando recién es del artículo 6. Sí. Vale, gracias. Entonces, esto, por más que yo le diga, chicos, ¿saben qué? Tenemos derecho a jugar a la pelota. Ustedes me van a decir, profe, todo bien, pero ¿dónde lo sacó eso? La Constitución no dice nada. Ustedes no tienen ningún derecho. Yo puedo decir cualquier cosa. De ahí a que después tenga respaldo jurídico, lo que digamos, es otro tema. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas, sostenerlas o establecerlas o restablecerlas si hubiesen sido dispuestas por sedición o por invasión de otra provincia. Esto lo tienen que pedir. Esto es lo que dice la Constitución. Se designan, queda el Congreso cesanteado, lo mismo que el gobernador, y maneja todo el Estado Nacional. ¿Y eso lo tiene que pedir la provincia o pueden hacer de nacional? Podría hacer lo mismo Estado Nacional. Es raro que una provincia pida que sea intervenida. Hubo un caso, la provincia fue, no sé si Tucumán, creo que San Luis, que fue intervenida por el gobierno, pero fue intervenida. Catamarca en la época de Menem. No me acuerdo, la verdad que tendría que rastrearlo porque no, si le digo algo que es una burrada. Pero sé que fue intervenida. Tendría que buscarlo. Pero entonces, claro, profe, pero entonces el artículo 6, ¿qué dice? Que pueden ser intervenidos. Pueden ser intervenidas. Vos podés ser intervenido, ¿sí? Tu provincia. Pero vas a tener que pedir autorización, no vas a poder ir por tu cuenta. Ah, eso. Para eso está el Estado Nacional. Acá lo que la ley hace
Constitucional es decirte, mirá, vos podés hacer esto, después ¿cómo lo vamos a instrumentar? Bueno, habrá que seguir los mecanismos del Poder Legislativo en función de lo que dice la Constitución para estos casos. Acá nosotros estamos parados en la primera parte de la Constitución Nacional. Después se establecerá de qué forma se puede intervenir. Y a su vez va a haber una reglamentación que diga el cómo se va a intervenir. Acá simplemente dice que el gobierno federal puede intervenir en el territorio de las provincias. Listo, ya está. Tiene esa facultad, esa prerrogativa el Estado Nacional. Ahora, el modo, ¿cómo lo vamos a implementar? Bueno, la Constitución, en la parte de las funciones de los tres poderes, dirá cómo, o a lo mejor dice, hay que sancionar una ley especial para este tema. Listo, vamos a hacer eso. Será de qué forma. Pero la facultad del Estado la tiene. Después veremos cómo se lleva a cabo. Bien. Tengan en cuenta que hay ciertas cosas que son de la época en que se sancionó la Constitución. Por eso, en la lectura hoy por hoy queda un poco en desuso. Pero bueno, está en la Constitución y por ahora tiene vigencia. Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás y el Congreso puede, por leyes generales, determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán. Es decir, que una sentencia de una provincia o una orden de una provincia legalmente podrá hacerse valer en otra. Bueno, acá el Congreso va a tener que determinar cómo. Si con una comunicación al juez, del superior tribunal al superior tribunal de otra provincia, eso lo va a reglamentar el Poder Legislativo. La forma administrativa de esta comunicación. Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano y las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias. Es decir, que un detenido en la provincia de Buenos Aires, si tiene una causa judicial en La Pampa, hay que llevarlo a La Pampa. Porque así lo dice la Constitución Nacional. No puede rehusarse una provincia a entregar a una persona que está acusada de un delito. Obviamente que el término que está usando criminal, ¿sí? Se refiere a alguien que en aquel momento los criminales en líneas generales se los compara con los asesinos. Pero bueno, a hoy es esto de que una persona que comete un delito, ¿sí?, será trasladado a otra provincia en donde se lo pidan. No puede rehusarse a no hacerlo. Internacionalmente, Argentina tiene firmado tratados de extradición con determinados países. Obviamente que el único que no firma ningún tratado habido y por haber es los Estados Unidos. Bien. Pero Argentina tiene firmado el tratado de extradición. ¿Sí? Entonces, una persona que se requiere de Argentina y está en Italia, tiene firmado un tratado de extradición que el gobierno italiano lo tiene que mandar. Y viceversa. Esta reciprocidad, cuando vos lo tenés y te lo piden, lo tenés que despachar. En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Es decir, no hay aduanas provinciales. Igual la única aduana que hay es el puerto de Buenos Aires, con lo cual. Un detalle al pasar. ¿Hay en alguna? Yo les pregunto esto. ¿Hay casinos en la ciudad de Buenos Aires? No, en la ciudad de Buenos Aires hay un casino flotante, pero justamente no está en tierra. Porque no es legal. ¿Está prohibido?
Y si no fuese legal, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí si no es legal? Para que no te lleguen las leyes provinciales. ¿Y qué leyes llegan entonces? Supongo que las argentinas en general, no sé. ¿Nunca se preguntaron por qué el barco está amarrado al puerto de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, no tiene permitido la construcción de casinos. Sí bingos, pero no casinos. Y el barco que está, el casino flotante, quien le recauda los impuestos que les cobra es el Estado Nacional. Está sobre jurisdicción nacional el casino, no está sobre jurisdicción de la ciudad. Los ríos y los mares son jurisdicción nacional, no son provincial. Son jurisdicción nacional, salvo algún río provincial. Pero si no... Ni más ni menos. No es que a alguien loco se le ocurrió parar un barco ahí casino y buenas tardes, mucho gusto, arreglarte. No. Bien. En el interior de la República es libre de derecho a la circulación de los efectos de producción, fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías en las aduanas exteriores. Es decir que no hay restricción para la circulación de las mercancías por todo el país. Obviamente que con el transcurso del tiempo esto se fue limitando, pero la Constitución en ciertos aspectos quedó ahí. ¿Me podrán cobrar aranceles? Sí, me podrán cobrar aranceles. Las mercaderías, no, bueno, pero digo, es de libre circulación. Esto lo dice la Constitución Nacional. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie que pasen por el territorio de una provincia a otra serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes. ¿Se dan cuenta que las redacciones de esa época? Buques o bestias en que se transporten y ningún otro derecho podrá ponérseles en adelante, cualquiera sea su denominación, por el derecho de transitar el territorio. Todo esto quedó así, tal cual. No se modificó la Constitución acá. Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso pueda concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio. ¿Quién va a hacer todo esto? El Congreso, porque es el Congreso el que va a reglamentar todo esto. El derecho lo tienen. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo implementamos. Podrá admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrá elegirse una provincia en territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso. Con lo cual, si Catamarca y San Luis se quieren unir, lamentablemente van a pedir autorización al Congreso. O si cualquier ciudad de alguna provincia se quiere independizar de la provincia madre, va a tener que pedir autorización al Congreso.
a los dos congresos, al provincial y al nacional, dijo, ¿no? Sí. Sí, por eso dice la Constitución. Y después entramos en lo que es, para mi gusto, un artículo que dice y a veces no dice nada. Que es el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y acá vamos a debatir un poco. Se lo leo de corrido. Todos los habitantes de la nación, todos, no uno o varios, todos, gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y de comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Bien. ¿Qué ciudadano tiene más derecho que otro y qué derecho está por encima de otro? Los escucho. Y en la teoría, un individuo tiene más derechos que otros, si como se puede hacer la ley. Todos gozamos de los mismos derechos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Alguna vez escucharon este artículo en la televisión? No, pasan los artículos en la tele. No me importa el número del artículo que me lo pasen. Sí. Conforme a la población. Sí, lo escuché varias veces. Ajá, ¿y? Y vamos. Profe, ¿qué quiere decir? Tienen oportunidad de hablar, chicos. Tienen oportunidad de hablar. Es una materia que pueden expresar lo que quieran. Se mantienen en silencio. Son una generación que pueden cuestionar, pueden debatir. Perdón, profe, pero no entiendo cuál es el punto de la pregunta, entonces. O usted dijo, si hay personas que tienen más derechos que otras. No, no hay. Entonces, ¿cómo hago? ¿Con qué? Con que alguien quiera trabajar y hay otro que quiera peticionar a las autoridades. Y bueno, tendría que primar. Igual es medio mezquino un poco, ¿no? ¿La Constitución es mezquina? Porque no, o sea, evidentemente lo tenemos que sacar de un plano solamente, digamos, jurídico, porque ahí usted está planteando tal vez la disyuntiva esta de, bueno, está bien, vos tenés derecho a la protesta, pero yo tengo derecho a ir a laburar. ¿Y cuál derecho prima? Viceversa. Viceversa. Yo tengo derecho a la protesta y vos tenés derecho a trabajar. Bueno, está bien. Así está buenísimo.
también, pero bueno, también es un poco de sensibilidad con el para y veces no. Está bien. ¿Por qué? Pero, ¿De qué sensibilidad me hablas? ¿De la de trabajar y yo peticionar o de la mía de derecho a trabajar y vos peticionar? ¿A cuál sensibilidad? Del que esté en, ¿cómo se llama? En inferioridad de condiciones, tal vez. Profe, ¿Quién es en inferioridad de condiciones? ¿puedo hacer una pregunta? No puede ser que lo importante sería ver qué derecho está pisando el otro como tal. En ese caso particular, si yo trabajo no me afecta a las otras personas. En cambio, el derecho a la protesta estaría pisando el derecho a trabajar. ¿Cómo que no? Acá la ley no distingue eso, ¿eh? Ojo. No dejamos decir a la ley lo que la ley no dice. No me preguntaba por eso, para ver si, porque está diciendo cómo podemos saber cuál es otro derecho. Me preguntaba de esa forma. Y sí, ¿cómo lo podemos saber? Capaz desde un punto de vista utilitario, ¿cuál genera mayor beneficio a la sociedad? Yo lo veo de esa forma, por lo menos. Claro, bueno, pero ¿Cómo si lo lo vemos de cuál es? ¿Sí? si lo vemos de esa forma, también genera mayor beneficio a la sociedad. Digo, todos los derechos no nacieron de un reproche de movilizaciones sociales, de movilizaciones de la gente, digo, sino que estaríamos todavía esclavizados. Sí, pero ¿Desde cuándo existen los derechos humanos? Porque ustedes tienen en cuenta esto siempre, que la ley viene atrás. No es que yo me levanto a la mañana y digo, saco esta ley. No, la ley sale en virtud de una práctica que se lleva a cabo. Buena o mala, no importa, pero digo de una práctica. Por eso yo pregunto al principio de cuándo están los derechos humanos. ¿Estuvieron siempre o desde que te lo reconoce una ley? No, pero no es que hay una ley tampoco de derechos humanos. Por ejemplo, eso se va ampliando y por suerte, por suerte se va ampliando a favor de las mayorías cada vez más los derechos, ¿no? Entonces no es algo que es algo finito. Entonces, claro, pero entonces me estás diciendo que las minorías no tienen derechos. No, sí tienen derechos, pero por eso está bueno. Una ley que sea, por ejemplo, ilegítima, solamente por ser mayoría, por ejemplo. No, pero por eso, no, claro, pero por eso digo el derecho a la protesta, porque por eso me parece también entendible el derecho a la protesta, porque si, por ejemplo, no sé, claro, por ejemplo, minorías, llamarle Perdón, Juan, pero ¿por qué hablas de sensibilidad cuando estamos hablando de leyes? No entiendo cuál es la relación. Claro, estamos hablando de algo que ya está escrito en la Constitución y tenemos que discutir sobre eso, no sobre... Claro, pero el profe... El tribunalismo que hay de por medio, por ejemplo. Piensen que estos derechos en el 853, ¿eh? Claro, pero por eso digo, yo creo que el profe lo plantea desde ese punto de vista también, digo que los van, en el sentido de que los derechos van ampliándose y van mutando, pero también el tema de los derechos nuevos no siempre tienen que ser de las mayorías o entonces con los que las minorías que protestan va por ese lado también, digo, porque si no habría un montón ¿Cuáles serían los derechos nuevos? ¿Cuáles serían los derechos nuevos? Pues yo tengo, para mí, tenemos los derechos. No es que son nuevos o viejos. Yo tengo la teoría de que los derechos los tenemos. No es que no, que me los reconozca una ley. Perfecto, pero yo los derechos los tengo. Y pero para que sea derecho te lo tiene que reconocer la ley, ¿o no? ¿Por qué? La ley lo que hace
que alguien te asegure esos derechos, no que no los tengas. Con un artículo que nos dice eso, Juan. Ya no vamos a encontrar con un artículo que nos dice eso. Pero sí, yo al menos considero que los derechos los tenemos. ¿Qué tengo que esperar? ¿Que una ley me los reconozca y mientras tanto no tengo derechos? Claro, es así. El ser humano tiene De enseñar y aprender. De enseñar y aprender. Claro, hay derechos que son inherentes al propio ser humano. Si me cierran un colegio, no tengo ese derecho. Claro, bueno, pero lo estamos viendo ahora desde la realidad y de los derechos adquiridos, pero no tenemos que olvidar que hubo una esclavitud no solo en Argentina, digo, donde los esclavos no tenían derechos muchos derechos humanos y muchos derechos a esto de aprender y enseñar. A ver, sin ir más lejos, ahora pero tengan en cuenta que los derechos de las mujeres no tienen 200 años. Y para mí las mujeres tenían derechos antes. Antes se decía que mostraban una hoja en blanco y decían que esos eran los derechos de las mujeres. Todavía no pasaron 100 años de varios derechos que se le reconocieron a las mujeres. En la historia de la humanidad no es nada. Sí. Y había otras civilizaciones que por ahí tenían reconocidos derechos mucho antes. Pero digo, independientemente, podemos agarrar cualquier derecho de los que me menciona el artículo 14. No necesariamente la protesta. Podemos agarrar cualquiera. El tema es cómo hacemos para establecer esto que dicen ustedes de, bueno, pero hay que tener empatía, hay que ver qué beneficia más o que no a una sociedad o no. Porque la ley acá no habla de sociedad, habla de individuos. El tema es cómo se dirime esta cuestión. ¿Pero parecen las leyes de convivencia también? Pero por más que sigamos poniendo leyes, esto hay que resolver. ¿Para qué uno colisione con el otro? ¿Y cómo hacemos? Profe, La convivencia, digamos, es un desastre. Y acá tenemos con la Constitución Nacional. Las autoridades tienen que hacer respetar la Constitución Nacional. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Y quién va a resolver estos conflictos de estos derechos? El Poder Judicial. El Poder Judicial. No hay otro. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y acá, ni qué sé yo. ¿Qué puede pasar? Sí, estaba esperando. Bueno, para mí, ¿dónde surge el problema? Desde mi punto de vista, la colisión de los derechos es, bueno, hay un tema que colisiona más lo cultural, ¿sí? Lo cultural, el cambio generacional. Yo creo que si no hay una reforma de la Constitución, obviamente va a haber estas colisiones. Lo que pasa es que el ciudadano, nosotros, el argentino, a veces tenemos eso, ¿no? Que quizás somos muy solidarios en un montón de otras cosas, pero al momento del voto, al momento de decir, bueno, vamos a cambiar leyes, vamos a cambiar la Constitución, en ese momento es donde no nos apoyamos, porque si hay algo que a nosotros no nos gusta, bueno, tenemos que tratar de que los que nos gobiernan lo cambien. Y evidentemente la Constitución ha quedado atrasada a los cambios generacionales y culturales que hay.
Hoy todos los problemas de condición de derecho suceden por esto, por el cambio cultural y el cambio generacional. O sea, a eso es necesario, ¿no? Pero para eso están los legisladores, Gastón. No podemos ir todo al Congreso. Ojalá yo pudiese ir al Congreso y decirle, che, ¿por qué no sacan esta ley otra? Lo tengo que hacer a través de los carriles que me exige el procedimiento. Exactamente, pero mismo nosotros también tenemos que exigir a los legisladores, a los políticos. Lo que pasa es que ahí es donde nosotros no nos comprometemos como ciudadanos. Porque nosotros, si bien, le digo, somos muy solidarios en cuanto a ayudarnos entre nosotros, pero al momento de comprometernos con una causa que sería hoy una reforma constitucional y poder nosotros tener que no pasen estas cosas, ¿no? Que mencionan derecho, donde yo tengo el derecho a transitar y yo tengo derecho a protestar, yo creo que va por ahí. Hasta que nosotros no modifiquemos leyes o cuestiones que son viejas a la generación de hoy, obviamente van a estar estos problemas. Sin dudas. Pero mientras tanto, alguien tiene que dirimir esta cuestión, resolverla, cuando entran en conflicto estos intereses. Pero lo que pasa es que nosotros en sí, nuestra forma, los políticos no los problemas. Y ahí es donde fallamos. La realidad es que los políticos de turno no van a estar solucionando los problemas, tenemos que comprometernos nosotros como ciudadanos. En otros países nosotros nos adaptamos a las normas que establece un país. Por ejemplo, no tiramos la basura porque sabemos que podemos ir en casa. Acá no. Acá todo el mundo hace lo que quiere. Y ahí está el problema, que no hay control. Las leyes no se cumplen como debiera cumplirse. Desde mi punto de vista. En realidad, coincido en esto que estás diciendo, Gastón. En realidad no es que no se cumple la ley. Puede que no se cumpla. Está bien, pero hay alguien que tiene que hacerla cumplir. Hay alguien que tiene que aplicar la ley porque la ley está. Exactamente. No es que no. El sistema está para que a veces no se cumpla. Ese es el tema. Entonces, las leyes están. Sí, pero hay un sistema que va en contra de esas cosas también, ojo. Yo creo que lo que es el Poder Judicial, la verdad que deja mucho que hacer en un montón de cosas. No le tires contra que yo trabajo en él. No, pero... De cosas soy ciudadano, olvídense de mi distinción, soy ciudadano y créanme que tengo los mismos reclamos que ustedes y que, a ver, que mi función sea otra no significa que tenga los mismos enojos y a veces, por eso les digo, quizás con un poco más de conocimiento a veces escucho cosas que digo, pero esto no es así, no inculquen algo que no es. Es decir, sí, profe, y aparte también yo pienso también de que, por ejemplo, hablando de lo judicial, ¿no? Que a veces yo pienso que los delincuentes tienen más derecho que los ciudadanos. Y eso es una bronca porque yo veo que te matan por un par de zapatillas y después es noticia hoy y mañana se olvida todo el mundo. Entonces, yo la verdad digo, ¿de qué lado está la justicia? O sea, ahí está el tema, que quizás las leyes están, pero están mal impartidas, ¿no? Porque tendrían que estar del lado de la víctima y no del lado del victimario. Mirá, a ver, yo a veces digo, ahora vamos a entrar en esto de lo que es poder decir cualquier cosa. Entiendo lo que decís, Gastón. Yo siempre hago este ejercicio. Si yo dibujo el 9, ¿sí? Si yo te lo muestro a vos vas a ver el 9 y yo de mi lado voy a ver el 6. Y si yo te lo doy vuelta, vos vas a ver el 6 y yo voy a ver el 9. Hay veces que depende de la vereda donde estés, ¿sí? Podrás decir que se hizo justicia o no. A una madre que le matan a un hijo porque el conductor va a 200 km/h,
para la madre, no va a haber justicia. Y si vos sos padre del hijo que ha hecho, para vos habría justicia si lo dejan en libertad. Es muy difícil poder esta cuestión en que hay justicia. Que decía Juan, ¿estás ahí? Lo escucho. Corregime por si le erro en la conclusión. Esto de la empatía y de ver en cada caso qué es lo que dirías vos que está por encima de qué. Y como bien dijeron, somos humanos, pero quien dirige estas cuestiones es un juez. Un juez que, con su formación, su historia, su contexto donde fue criado y donde fue educado, puede que diga que está bien que se peticione a las autoridades, pero está mal el modo. Entonces, no puedo permitir de que alguien vaya, no puedo permitir que, perdón, el D no va. No puedo permitir que alguien no pueda ir a trabajar, porque hay otro grupo que me cortó una calle. No puedo permitir que alguien no pueda estudiar, porque hay un grupo que decidió no dar clases. Y puede estar el otro lado también. Puede estar el que te diga, no, mirá, ¿sabes qué? Y bueno, es un reclamo justo que están haciendo, y acá este reclamo está por encima de lo que sería quizás el derecho individual de aprender. Pero el derecho individual a trabajar. Creo que ahí colisionaría si se coartara, por ejemplo, el derecho a la protesta, pero no. Si no se da, no habrá problema. No sé si se entiende. ¿Y por qué si no coartás el derecho a la protesta, vas a tener que coartar el derecho a circular? Lo que quiero decir es que en el caso que no se permite las protestas, no se está coartando el derecho a protesta, se está tratando de interrumpir la circulación. El derecho a la protesta tenés, no hay ningún derecho coartado. Eso bueno, pero a esto voy. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio para decir, profe, que de algún modo no puede hacer colisionar los dos derechos o a los dos darle la razón? Es que no hay colisión porque se están respetando ambos derechos. La protesta la tenés. No estás haciendo corto. Bueno, lo que pasa es que tiene que haber una protesta civilizada. Y por eso hablo de lo cultural. Porque si mientras no haya una protesta civilizada, ahí es donde van a colisionar los derechos. ¿Por qué? Porque cuando va gente a tratar de hacer daño, a romper y todo eso, bueno, ahí ya se desvirtúa todo tipo de protesta. Si bien el reclamo puede ser legítimo, pero cuando van a hacer daño, ya es otro tema. Entonces ahí tienen que intervenir las fuerzas de seguridad y estar dentro de la ley. El problema está en que todo acto de violencia en sí como que mancha el derecho que vos querés ejercer. Exactamente. Si se supiera protestar acá en Argentina, yo creo que podría convivir tranquilamente los dos derechos. El problema es que no se sabe convivir con eso, o sea, no se sabe, protestar y dejar circular a la gente, entonces, mientras no podamos solucionar eso, van a haber siempre estos problemas. Sí. Bueno. Yo le dije cuando fui a Jujuy que me agarró la semana en que iban a sancionar, de hecho la sancionaron, la nueva constitución jujeña. ¿Tenían derecho esa gente de protestar? Sin ninguna duda. ¿Era el modo de hacerlo? Yo creo que no. Porque si es peticionar frente a las autoridades, anda a la casa del gobierno, anda a la casa de los legisladores. Si yo no tengo nada que ver. Bueno, pero eso es linchamiento, habría
No. A ver, que quede claro algo. Yo hago valer este derecho de protestar frente a las autoridades. No te quepa duda. Y depende de donde esté parado, te voy a decir, te voy a dar argumentos para decirte, che, este derecho para mí está por encima de los otros. Y en algún momento te diré, che, este derecho está por encima del otro. De eso no tengo duda. Que la protesta tiene que llevarse a cabo, de eso no tengo ninguna duda. Lo que digo es, cuando empiezan a colisionar estos derechos, alguien tiene que ponerle un freno. Alguien tiene que decir, hasta acá sí, hasta acá no. ¿Por qué? Y porque yo le tengo que también dar lugar a los otros derechos. Si no, estoy haciendo algo que la Constitución no lo permite, que es darle prioridad a uno por encima del otro. Entonces va a tener que ser un juez el que diga la cuestión. Se pondrá a disposición de justicia se arregle. Pero existe esto. Pero no es que solamente tiene un grupo el derecho, ya sea el grupo que quiera circular, el grupo que quiera protestar. No importa el grupo. Lo que importa es que todos tenemos los mismos derechos. A eso apunto, y a esto apunta la Constitución Nacional. Lo mismo pasa con el publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Está perfecto que no me censuren la publicación. A lo que yo voy, no se está con derecho a publicar cualquier cosa. Más allá de que uno tenga simpatía o no con ciertos presidentes, hablar de un presidente que es delincuente, y la verdad, en lo personal, y no me gusta. ¿Por qué? Porque para eso hay una sentencia, para eso hay un juez que dice, che, usted es culpable o usted es inocente. Mientras tanto, la ley dice que todos somos inocentes. Entonces, hablar de una persona de delincuente o no, y no va. ¿Tengo derecho a publicar? Sí, tengo derecho, pero mi derecho termina donde empieza el del otro. Y eso no es censura. Y esto es lo que también ocurre muchas veces. Que depende de donde estemos parados, lo que dice la justicia está bueno y lo que no, no, si me falló en contra está mal. ¿Por qué? Y esto es lo que se mezcla también. Pero en realidad, es la Constitución Nacional. Y yo tengo que tener una condena que esté firme para que a mí me traten de delincuente. En el mientras tanto, y soy un presunto delincuente. Pero no un delincuente a secas. Y sin embargo, en millones de oportunidades, delincuente. ¿Y por qué? Y eso es algo que se tiene que corregir. Y los medios tienen que corregirlo. Y alguien tiene que decirle a los medios, che, muchachos, todo bien, pero ustedes no pueden decirlo ustedes. Si alguien es acusado de delito, la justicia. Para eso está. Si no, nosotros somos jueces. Una cadena social. Ahí no hay respeto porque cada uno se forma su opinión. Pero en el acusar un delito a alguien y tratarlo de delincuente por ese delito, y en lo personal, independientemente de quién sea la persona, no me interesa. Pero si yo justamente me estoy quejando de que no se respetan los derechos, y no puedo ser la primera persona en no respetar el derecho de los demás. Esto es lo que ocurre. Ya nos vamos a encontrar, la próxima clase que los veamos, les voy a pedir que busquen algo. Creemos que mi derecho vale más que el del otro.
y que lo que yo hago privado, por más que sea una persona pública, hay que publicarlo. Y sin embargo, la Constitución no dice eso, dice todo lo contrario. Creemos que tenemos derecho a publicar cualquier cosa y a decir cualquier cosa. Y está mal. ¿Y cómo se corrige eso? Mediante una sentencia judicial. Ni más ni menos. Pero eso Pero hay vamos a decir, ¿Cómo, Juan? el diario. No, profe, es posible y no pasa, porque qué sé yo. Bueno, pero significa que porque no pasa está bien. No digo que está bien, pero digo ¿qué esperanza podemos tener de la justicia si no actúa? Pero bueno, siempre nacen estas cosas en las campañas políticas, ¿no? Que nada, la chorra, ya salen la morsa y todo eso, que después muchas de esas cosas son, la verdad que son mentiras, no son tan verdad, y todo eso, pero bueno, ya el daño está ahí. A ver, no me interesa de quién. La verdad no me interesa de quién. Lo mismo pasó con los muchachos que jugaban al rugby y mataron a Fernando. En la televisión decían asesinos, asesinos. ¿Había una condena a ese momento? No, claro. Y eso vale lo mismo que para que le digas al presidente o a la presidenta que es un delincuente. Vale exactamente lo mismo. ¿Por qué para algunos sí y para otros no? O es para todos o no es para ninguno, porque la Constitución no habla de desigualdades. Entonces, a eso yo apunto también. Por más que me diga, profe, pero vio usted cómo le pegaron y las cámaras. Está bien, pero tiene que haber un juez que diga que son condenables. O que tienen una sentencia que cumplir. En el mientras tanto, ¿y qué crees que te diga? ¿Te guste o no te guste? No vamos. Profe, lo que yo veo mucho es que pasa que hay mucha gente que le tiene mucha bronca a lo que es el Poder Judicial porque creen que nunca actúan, cuando en realidad sí, pero bueno, como que hay todo un embrollo ahí adentro. Sé que hay gente que hace, hay gente que no hace tanto, pero lo peor es que la gente que no sabe, que no tiene los conocimientos, como que quiere hacer justicia por mano propia. Es como vos decías también de que ya los decían que eran asesinos y ni siquiera lo había dicho un juez, pero la gente como tiene libertad de expresión, ya se expresa de una forma respecto a algo cuando no tiene ni los conocimientos ni las capacidades como para poder condenar de tal forma a otra persona sin los conocimientos totales de todo, de la causa y conocimientos legales en sí. Por algo un juez estudia y no somos jueces. No, pero no pasa por ahí. Que vos condenes socialmente a alguien está perfecto, porque es una condena tuya. Claro, pero que salgan a decir asesinos o en las redes sociales pusieron tipo ya asesinos y no había nada. Está bien, pero entonces, ¿por qué como sociedad, de acuerdo a quién están acusando, es mentira o es verdad? No, para mí no. O es para todos o no es para ninguno. ¿No? A eso voy. Y esto es lo que anhelo algún día que ocurra. Que cuando se informe como corresponde. ¿Es una utopía lo que pido? Sí, quizás es una utopía. Pero no me gustaría ni que me acusen a mí de un delito sin que haya una sentencia, ni que acusen a otro. Porque entonces pregono algo que no va conmigo. ¿Cómo? Para quien me conviene, digo A, y para cuando me toca a mí, no, digo B. No, para mí en lo personal no. Y acá la ley no distingue. Quien va a tener que dirimir una cuestión así, va a tener que ser el Poder Judicial. Podemos estar de acuerdo o no con lo que decida un juez. Sí, podemos estar de acuerdo o no. Pero bueno, para eso decidió un juez. Para eso está la persona en ese lugar. Y si no nos gusta, porque
consideramos que no va, bueno, listo, usemos los carriles que haya que usar. Estamos en un Estado de Derecho. No podemos hacer justicia por mano propia. Discutiremos después si los procedimientos son largos, lentos, fructuosos o no fructuosos, eso es otro tema. Pero usémoslo para todo. Les vuelvo a repetir, la Constitución no distingue. Y ya nos vamos a encontrar con que hay casos en donde empiezan a colisionar estos derechos. Ya le dije la vez pasada de alguien que quería trabajar, pero por otro lado la ley le dice, che, integridad física. Pero yo tengo el derecho a trabajar. Y sí, pero tenés el derecho a la integridad física. ¿Cómo hacemos? Porque acá uno de los dos no va. Bueno, soy de la idea que cuando existen estos conflictos, es el Estado el que tiene que resolverlo. El Estado me refiero al Poder Judicial, ¿no? Es el Estado el que los tiene que meterse y decir, y bueno, mirá, para mi criterio, y esto va por encima de esto, en este caso en particular. Por ahí en otro te digo que es al revés, pero en este caso en particular iba esto. Discrepo mucho también con esto de la libertad de prensa y el hecho de que alguien no tenga su vida privada. Eso tampoco existe. Si yo soy el presidente de la nación y se me ocurre en mi quinta hacer un asado en hojotas y con un baby doll, ¿cuál sería el problema? Y sin embargo, tengo una lente que un poco más me mira que jabonuso y no, lo publicamos, miren. Y está mal. ¿Soy una figura pública? Sí, pero en mis funciones, no en mi vida privada. Y sin embargo, eso no se respeta. Y eso está mal. Pues la Constitución dice todo lo contrario. Y no, la libertad de prensa. ¿Perdón? ¿Y mi derecho a la intimidad? ¿Dónde quedó? Pues usted es una persona pública. ¿Y qué tiene que ver? Soy público en mis funciones, no en mi vida privada. Y sin embargo, eso no, yo al menos no lo vi nunca. Bueno, por eso les digo, es un poco más, ya cuando veamos algunas otras cosas, ahí quizás vaya quedando un poco más claro. Sigamos. Dice el artículo 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección con los despidos arbitrarios, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocido con la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, arbitraje y el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de sus empleos. ¿Alguien esto lo sabía? No entiendo, pero sí. ¿Lo sabías esto? ¿De que los sindicalistas tienen garantizado el empleo? Sí, los delegados sindicales, sí. Todos somos iguales ante la ley. Les aviso.
Igual, Le leí los artículos anteriores y dice que todos somos iguales ante la ley. pero la misma Constitución lo dice, entonces. Pequeño detalle. Y bueno, ¿Cuántas cosas hay en la Constitución que uno no tiene ni idea? Y decir, ¿de dónde sacaron todo esto? ¿Vos te pensás que esto lo iban a modificar en la reforma del 94? sí. ¿Eh? Lo veo difícil. No les Pero bueno, conviene. acá también hay mucho, no sé, pero bueno, está en la Constitución y esto no se modificó. Y ustedes me dicen, pero la Constitución es antigua. Y sí, es antigua y la podían haber reformado y no la reformaron, al menos en esto. Acá también hay varias cuestiones. Esto de igual remuneración por igual tarea. ¿Cómo establecemos eso? Acá no habla de esto, de que en alguna ocasión se ha escuchado de que los hombres ganan más que las mujeres. Acá no lo dice la Constitución. Yo hasta ahora en los lugares que trabajé en privados y en públicos, jamás vi que alguien ganara menos que otro en igualdad de cargo. No lo sé. Pero al menos en la Constitución, que es lo que a mí me interesa, acá no lo dice. Acá habla de igual remuneración por igual tarea. Lo que sí una vez escuché, que había un sindicalista que decía que no se hacía valer este artículo de la Constitución Nacional en donde dice que el trabajador tiene que participar de las ganancias de la empresa. Siempre me hicieron participar de las pérdidas, no de la ganancia. Y cuando le preguntaron a él qué hacía con sus empleados, él dijo, no, yo tengo una empresa familiar. ¿Qué tal, Es decir, le aplicamos al resto, pero yo no porque tengo una empresa familiar. ¿Eso qué significa? Perdón que me quedé. Que si la empresa tiene una ganancia, deberías mínimamente participar en ella. Es decir, te darte un plus más a fin de año. Bien, pero ¿por qué si tiene un negocio familiar no le daría partícipes a sus familiares o supuestos familiares de esa ganancia? Claro, pero habla de la hipocresía, profe, pero... Ecomismo. Ahí lo veo mejor. Tal cual. Pero bueno, acá estamos hablando de leyes, así que... No, está bien, pero bueno, está bien, pero digo, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? A veces. Sí, por ejemplo, dejémoslo a vos. Sí, bien. Bueno, esto también es un tema. Es decir, está bien, ustedes me dirán, bueno, pero se hacen los convenios colectivos de trabajo, se fijan los salarios mínimos, se establecen las remuneraciones en función de índices que se publican, en importes referidos al salario mínimo vital y móvil. Hay muchas veces que si vos te dejás llevar por lo que sería o el salario mínimo vital y móvil o los índices que se publican, créeme que mucha gente ganaría menos de la mitad de lo que gana. Y que esto también ocurre. ¿Por qué? Porque está desactualizado esto también. Yo te digo a vos, Juan, ganás 100, ¿te parece justo? Vos me dirás sí o no. Por ahí me decís, no me parece justo. ¿Y qué tarea haces? ¿Tu tarea vale más? ¿Cómo lo medís esto de que tu tarea vale más o menos? ¿O que lo que te están pagando es justo o no es justo? Es un concepto muy abstracto. Igual remuneración por igual tarea. ¿Y cuál es la remuneración y cuál es la tarea?
Si limpio un poste de luz, ¿cuánto es lo que me tendrían que pagar? ¿10, 100, 1000? Bueno, aparte no una... termina siendo una cuestión de mérito. Siempre se da esa discusión con algún desconocido o un familiar de por qué un jugador de fútbol cobra millonadas y un médico no. Y la contestación siempre es la misma, desde el lado de la lógica. El jugador de fútbol convoca a más de 80.000 millones de personas para que lo vayan a ver. Y el médico salva vidas. Claro, el médico salva vidas, pero no convoca a 80.000 personas para que lo vean salvar vidas. No es por mérito que cobra. Bueno, esto es lo que pasa muchas veces en los empleos. La meritocracia a veces se aplica mal. ¿Por qué? Y porque no existe. En un lugar donde es el escalafón, es o el plantel, perdón, es escalonado, ascendés por antigüedad o porque, bueno, estás justo ahí en el lugar. Entonces se produce una vacante y corremos a todos. Hay gente que por ahí se lo merece, pero hay otras que no. Esto es lo que pasa. Y acá es un problema también. Porque, en algún modo, ¿quién estaría capacitado para decir este sirve o este no sirve? Cuando trataron la ley de cupos, dejaron afuera este tema del mérito. Y si yo quiero contratar todas mujeres o todas personas no binarias, estoy discriminando si me pones una ley donde hay un cupo. Si yo quiero tener una empresa y quiero tener un plantel todo femenino, ¿dónde estaría el problema? ¿Y por qué estaría el problema donde lo quiero tener todo masculino? Y si vos me pones por una ley cupos, ¿hay mérito o no hay mérito? Estas son las cosas que deberían tener un tratamiento más serio que el que tuvieron. Es cierto que hay ciertos grupos minoritarios que, lamentablemente, por la idiosincrasia que tenemos, les es muy difícil poder acceder a un empleo. Pero deberían abordarlo de otra manera. Debería haber exámenes de idoneidad. La exigencia de estudios, no sé, algo. Pues si no, lo único que se hace y algo que lucho a diario es la discriminación. Discriminás cuando haces esto. En vez de incluir, excluís. Esto es lo que pasa. Pero bueno, este artículo 14 bis, incorporado en la reforma del 49, creo, era mucho antes. Pero como no había acuerdo parlamentario, no había mayoría, se incorporó después. Pero esto también son derechos que se han logrado, ¿sí?, en el contexto en el que el país estaba. Pero, sin embargo, esto nunca se pudo llevar a la práctica. Es decir, termina quedando en letra muerta, por así decirlo. Y créanme, por eso les digo, que los derechos los tenemos. El tema es hacerlos valer. Sigue el artículo 14 bis. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales
y provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. No sé si les hace ruido esto. Las AFJP, ¿cómo convivían ahí? La protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. ¿Qué tal, Se están violando hay? todos los derechos. Sacame uno de todo esto que te leí y te pongo un 10. Y sin embargo, los derechos están. Parece sencillo, pero es muy complejo el tema. No puede existir superposición de aportes. Yo tengo 35 años de trabajo y tengo 47 años de aportes. Y de los cuales me jubilo con un solo aporte. Los otros, bien, gracias. Sin embargo, la Constitución no dice eso. Que tenga un solo, que no pueda tener superposición de aportes, está perfecto. Pero, ¿y el reconocimiento de los otros, de los casi 20 años que me van a hacer perder? ¿Dónde fue todo eso? Y seguramente a gente de mi edad o más le pasa lo mismo. Pero el derecho está. Y la ley lo reconoce. ¿A qué le llamamos la compensación económica familiar? El acceso a la vivienda digna. ¿A qué se refiere? ¿A que cuando compre una casa no compre una choza? ¿O al que por algún motivo no puede acceder a una vivienda y tiene que construir en un terreno una casa con cartón? Tiene muchas cosas la Constitución Nacional, que, como bien dijeron al principio, y en estos tiempos una buena ajustada no vendría mal. No desconociendo todo esto, pero por lo menos ayornarlo a lo que se vive hoy. Pero la ley, de algún modo, siempre viene atrasada. Y después pasa esto, queda ahí. Queda muerta. En líneas generales, cuando hay conflictos de derechos, se suelen usar 2 o 3 artículos nada más de la Constitución Nacional. Pero bueno, hay mucho más. La Constitución tiene mucho más. Y cosas que son, por así decirlo, pesadas, pero que habría que reclamarle al Estado. Les vuelvo a repetir, esto es de 1853. No sé si alguna vez alguien cuando asumió se acordó de que existe este artículo 15 de la, 14 bis de la Constitución Nacional. Pero bueno,
Es lo que tenemos por ahora. Bien. Para ir cerrando. La clase que viene vamos a empezar en paralelo con Derecho Civil. Vamos a ver, según la ley, desde cuándo se es persona. Y hay algo que la ley va a considerar que tiene todo ser humano y que son atributos. Vamos a ver qué son esos atributos y para qué nos sirven. En el mientras tanto, yo les dije que les iba a confirmar la fecha del parcial, ¿no? Porque me enteré el otro día que el feriado es el 17, ¿no? Sí, profe. Bien. 17 y 18, profe. Sí. Entonces, tenemos 19, 21, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Bueno, primer parcial entonces, viernes 25 de abril. Segundo parcial, 13 de junio. Recuperatorio del primer parcial, 20 de junio. Recuperatorio del segundo parcial, 27 de junio. Disculpe, profe, ¿tenemos dos posibilidades de recuperar? No. Recuperatorio del primer parcial, 20 de junio. Recuperatorio del segundo parcial, 27 de junio. Si tenés los dos para recuperar, puedes recuperar uno solo. Con lo cual... Perfecto, lo separa, pero solo hay un recuperatorio. Listo, gracias. Claro. Si tenés Profe, dos... No me pasó. Pero no hay feriado. Eso. Profe, no hay feriado. Sí, el día de la bandera. Encima yo tengo que tomar examen presencial, no virtual. Bueno, a ver. 25 de abril, dijimos. 1. El 2 de mayo, que el primero es feriado. ¿No lo hacen puente? No sé si está hablado eso del puente todavía o no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, entonces vamos a hacer así. Viernes 6, segundo parcial. Viernes 13 les doy las notas del segundo parcial y recuperatorio del primero. Bueno, estamos bien complicados. Bueno,
Sí, está bien. Recuperatorio del primero el viernes 13 y el recuperatorio del segundo el 27. ¿Está bien? Yo les tomo el segundo parcial y obviamente me dirán, bueno, profe, el primero, no sé si estudia para el primero o no, porque no sé cómo me fue el segundo. No se puede todo. Les doy las notas el miércoles 10 del segundo parcial. Y ahí verán ustedes si tienen que recuperar o no. O si les conviene recuperar el primero o no. ¿Está? ¿Quedó entonces? Sí, profe. A ver, repitamos desde el principio. Repito. Fecha del primer parcial, 25 de abril. Repito, 25 de abril primer parcial, 6 de junio segundo parcial, 13 de junio recuperatorio del primero, 27 de junio recuperatorio del segundo. Ahí va. ¿Quedó claro? Cualquier cosa lo vemos el viernes. ¿Sí? Listo, sí. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Sí, profe. Y ahora les voy a pedir esto en 2 minutos. Vayan buscando en internet, ¿sí? Casos en los que haya conflicto de intereses, de derechos. Ya sea entre lo que es el ámbito público y el ámbito privado de una persona, entre el derecho a la imagen y el derecho a publicar imágenes. Les tiro algunos ejemplos. Este de tirar a los enanos es uno. Van a encontrarse casos viejos como el de Ponseti de Balbín contra Editorial Atlántida, casos en los que alguien publicó algún video de algún personaje y la justicia después dijo hay que borrar este video o no. Hay un caso famoso de Natalia De Negri, pero busquen también casos en los que haya conflicto de derechos en una misma persona o entre varias. ¿Qué dijo la justicia? Eso lo vamos a ver ya les digo. Viernes 4 de abril. Lo entregan como si fuese un trabajo y van a poner, sí, bueno, obviamente el nombre del alumno, de qué conflictos de derechos hay, supónganse derecho a la imagen frente a derecho al honor, o derecho al honor frente a la libertad de prensa, o derecho al trabajo frente a transitar libremente, es decir, un breve resumen y después relatan los hechos y qué es lo que se resolvió. Eso va a ser parte integrativa de la nota final. Ese trabajo es para el viernes 4. Cualquier duda, en el transcurso de las clases me preguntan. Traten en la medida de lo posible de, no sé cuántos hay, pero hay varios en internet, pero no hacer 20 el mismo caso. ¿Sí? Sí, 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 profe. Cualquier duda me preguntan el viernes. ¿Ok? Sí. Profe, Bueno. Sí.
Puede ser de otro país, ¿no? No necesariamente tiene que ser de No acá. necesariamente, no importa. Lo que quiero que vean es qué pasa. No importa que sea de otro país, eso es indistinto. No, de hecho, muchas cosas de la justicia nacional a veces se apoyan en otros casos del extranjero. No necesariamente local. Para eso existe el derecho internacional. Las convenciones, muchos de otros países usan convenciones internacionales, que la Constitución también permite esto de que los tratados que firma el Estado argentino tienen el mismo rango que la Constitución nacional. Así que no hay problema en eso. ¿Está? Sí. Cualquier duda que tengan, Sí. lo vemos el viernes. Bueno. Dale. Gracias, profe. Les mando un abrazo y gracias por la clase. Buen día. Nos vemos igual. Chao. Hasta luego. Chau.